Le doy la bienvenida a Fadlala Acabani, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros, secretario, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Joely? Mucho gusto en saludarte. Igualmente, es un gusto saludarlo siempre, secretario. Cuéntenos un poco cómo nos ha ido a los capitalinos en este retraso de pago, tanto de renta como de créditos hipotecarios. Bueno, esto es algo lógico y natural que está pasando en todo el mundo. Sí. No es algo exclusivo de la Ciudad de México o de nuestro país. Es algo que provocó la pandemia y nosotros confiamos mucho en la comunicación que existe entre ambas instancias, arrendadores, arrendatarios, para que logren acuerdos y se mantengan las unidades económicas abiertas y trabajando. Es mejor un arreglo conciliatorio que permita en el largo plazo mantener las unidades económicas y un ingreso a quienes rentan y el trabajo a quienes ocupan estos lugares, estos locales comerciales. Entonces, hasta ahorita hemos confiado en estos arreglos y ya posteriormente veremos si hay efectivamente un proceso digamos, de demandas entre quienes no pudieron seguir pagando las rentas y quienes les rentan estos locales. De hecho, hoy hubo una marcha interesante, importante, para pedir que no los desalojaran aquí en la Ciudad de México. ¿Hay alguna negociación en este sentido para tratar de mediar entre el arrendatario y el arrendador para evitar desalojos por vencimiento de rentas, por falta de pago de hipoteca, etcétera? Bueno, es un acuerdo entre particulares y en ese sentido una autoridad o un tercero como autoridad no puede intervenir. Sí. Una autoridad ejecutiva. Quien sí puede intervenir es la autoridad judicial, que es la que va a dirimir esos casos en caso de que lleguen a una controversia judicial. Nosotros confiamos, reitero, en que haya un diálogo y que quienes obtienen un ingreso porque rentan un local, pues logren un acuerdo que les permita seguir obteniendo esta renta, como es un prorrateo de las rentas de los meses que duró cerrado el local en la pandemia, como puede ser un acuerdo de descuento y que paguen una cantidad proporcional, etcétera. Y en cuanto a la cuestión hipotecaria, hay ya un acuerdo para que los bancos, que creo que concluyó y que se va a renovar, para que los bancos exoneren de los pagos que muchos deudores y muchos a quienes se les otorgó un préstamo previo a la pandemia, hay un acuerdo que es comprensible por parte de los bancos en el que pues por evidentes razones no pueden pagar los arrendadores. Entonces, en ese sentido estamos dialogando con la Asociación Mexicana de Bancos para que continúe un proceso de diálogo y de apertura sobre todo con quienes les deben hipotecas y que puedan ser partícipes activos de la reactivación económica de la Ciudad de México. ¿Cómo a cuánto asciende esta cartera vencida y con demoras, tanto en rentas como en pagos, aquí en la Ciudad de México? Bueno, mira, no tenemos cifras exactas porque son acuerdos entre privados. Sí. Los bancos tampoco, por cuestiones de transparencia, no ofrecen este tipo de información y la convierten en información pública. Hay que recordar que tú, al convertirte en deudor, eso no significa que puedan anunciar quiénes son los deudores. Nosotros consideramos que hasta el semáforo verde podemos tener información precisa en cifras de cuáles son los resultados tanto de quienes quedaron a deber rentas como quienes quedaron a deber hipotecas, o sea, las mensualidades hipotecarias. Y este semáforo verde, pues no tenemos fecha para su llegada. Esto depende del comportamiento social y del comportamiento del propio virus en la ciudad, en el país y en todo el mundo. Entonces, lo que sí hemos hecho en la Ciudad de México es una conciliación entre los diferentes actores económicos de la ciudad para salir lo más pronto posible de esta situación que ha provocado la pandemia.
Oiga, secretario, usted que domina de verdad en terreno la información, ¿qué tan grave es esta crisis? Porque la crisis sanitaria todavía no la resolvemos, no está superada, todavía no podemos hablar de un restablecimiento de la actividad comercial, de la actividad laboral incluso. Es decir, estas moratorias en el pago de rentas y de hipotecas pues puede ir para mucho más largo, sobre todo ahora también con la entrada de la crisis sanitaria derivada de la influenza. ¿Cómo salir de ese boquete y de qué tamaño es? Mira, te voy a dar algunas cifras. El 98% de las unidades económicas de la Ciudad de México están abiertas. Solamente faltan por abrir billares, centros sociales y centros de espectáculos masivos. La semana pasada, la jefa de gobierno anunció la apertura de boliches, si mal no recuerdo, de teatros que ya estaban abiertos desde hace un mes y de otras unidades económicas, de tal manera que prácticamente el 98% de los comercios y servicios de la ciudad están operando, aunque no como venían operando antes de la pandemia. Están operando con ciertas restricciones y bajo ciertos horarios, con las medidas sanitarias conducentes. Entonces, en este momento hay un proceso de recuperación. Ya el fenómeno de la pérdida del empleo se dio hasta el 15 de agosto. Incluso en septiembre hubo algo de pérdida de empleo, pero del 15 de septiembre a la fecha se ha venido recuperando el empleo, ya lo anunció el INSS, y nosotros estamos viendo también una recuperación económica en el empleo, de acuerdo al INEGI, en el empleo informal, en el sector informal. Entonces, ya se está reactivando la economía. Otro indicador importante es que somos la primera entidad en recibir inversión extranjera directa y que un indicador importante de la reactivación económica de la ciudad es que estamos en materia de consumo y de gasto per cápita por familia, estamos muy por encima de la media nacional. Entonces, en la Ciudad de México se está consumiendo, lo vemos en los centros comerciales, lo vemos en las tiendas de autoservicio, lo vemos en las tiendas de barrio y estamos impulsando esta apertura con una total conciliación con los actores económicos de la ciudad. Entonces, esto ha permitido que se mantengan los índices de contagio, que tengamos una apertura donde no vamos a caer en un rebrote y que esta apertura ya está permitiendo ingresos económicos a todos los sectores socioeconómicos de la capital, desde los empleados más modestos hasta los grandes empresarios. Hoy, en este momento, solamente un 2% de las unidades económicas siguen cerradas y por el momento no se harán más anuncios de apertura, pero sí la actividad económica en la ciudad se está notando y se está incrementando día a día. ¿Pero usted descartaría entonces que regresemos en el semáforo epidemiológico? No, eso está descartado, no vamos a regresar en forma generalizada. Estamos atendiendo algunas colonias en donde estudios técnicos y científicos han arrojado que hay rebrotes focalizados en algunas colonias, en algunas unidades territoriales, pero es aislado. Y en ese sentido, la jefa de gobierno ha instaurado unos esquemas de atención focalizada para estas colonias. La Ciudad de México tiene 2.500 colonias y estamos hablando en este momento de un poco más de 100 colonias que tienen un esquema de rebrote y que estamos atendiendo con atención personalizada, casa por casa, con módulos de intervención para hacer pruebas y tamizajes, con asesoría a las familias que tengan un miembro que haya resultado contagiado, etcétera. Y de esta manera estamos cerrando el círculo de los probables contagios que se puedan desarrollar en estas colonias. Pero definitivamente está descartada un regreso al semáforo rojo por el momento. Le agradezco, secretario de Desarrollo Económico en la Ciudad de México, Fadlala Kavani, como siempre. Muy buena tarde. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.